Entonces hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país. ¿O que no hay cárteles allá? Los científicos mexicanos, las científicas mexicanas, son de primera. Que estamos trabajando con los gasolineros de manera voluntaria, establecer un precio máximo. La Suprema Corte está violando la Constitución. Queremos llevar a España nuestras culturas originarias. Queremos que el pueblo español, que muy probablemente lo conoce, pero queremos que conozca más, conozcan la riqueza y la grandeza del México antes de que llegaran los españoles, antes de que invadieran los españoles nuestro país. Y la mejor manera pues es a través de la cultura. Entonces, con el embajador de México en España hemos trabajado distintas actividades y una de ellas pues tiene que ser el año de la mujer indígena, llevarlo allá. El saneamiento de 3 ríos que nombramos como prioritarios, que es el Lerma Santiago, el río Tula y Atoyac. Y lo que ha estado haciendo la Semarnat junto con Conagua, los estados y los municipios es hacer un recorrido por todo el cauce de los ríos para conocer las fuentes de contaminación. Y algunas de las fuentes pues son de empresas que están tirando sus descargas sin tratamiento. En el caso de los municipios, pues lo que se está haciendo es apoyando con recursos económicos y técnicos para que se hagan drenajes marginales u otros esquemas que eviten que haya contaminación de aguas negras a los cauces del río. En el caso de las empresas o algunas otras descargas, pues lo que se está pidiendo es que estén en orden. Como sabemos, bajó mucho el robo de combustible en el periodo del presidente López Obrador. Ahora lo que estamos haciendo son varias acciones. Lo primero es que va a haber cambios regulatorios para que haya una sola institución que le dé seguimiento y trazabilidad a los combustibles y a partir de ahí pues toda la vigilancia y supervisión. Pienso yo que muchas mujeres, cuando este año se declara como año de la mujer indígena, pensamos que es un incentivo para seguir luchando por cuestiones que ya se venían trabajando. No quiero hablar sobre mi historia personal, pero, por ejemplo, yo fui la primera de toda mi casa, bisabuelas, abuelas, mamá, tías, demás, en poder ir a la universidad. Que el tener a una mujer presidenta creo que a muchas nos da mucha fuerza. Los pueblos originarios en otros gobiernos quizá éramos invitados en el Día de la Lengua, en el Día de los Pueblos Originarios, y todos los demás momentos del año quizá no estábamos tan presentes en la escena de la vida pública de México. Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación. Ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegue el fentanilo o cualquier otra droga? Que no está bien que pase ilegalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país. Pero ¿cómo es que llega? ¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos que han provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga en Estados Unidos? ¿Cómo es que hay armas en México de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos? ¿Quién las vendió? ¿Cómo llegaron a nuestro país? Entonces hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país. ¿Cuál es la distribución final en las calles de las ciudades? ¿O que no hay cárteles allá? ¿O delincuencia organizada allá? Entonces colaboramos, coordinamos, nos reunimos, trabajamos juntos, pero siempre vamos a defender la soberanía. El fiscal de Morelos es un caso de una joven que se reporta como desaparecida en la Ciudad de México y se encuentra su cuerpo en Morelos. Ya había una carpeta de investigación por desaparición en la Ciudad de México, en la Fiscalía de la Ciudad de México. Cuando se encuentra el cuerpo de esta joven, pues viene esta declaración del fiscal de que fue una broncoaspiración, que no había señales de violencia. La familia le pide a la Fiscalía de la Ciudad de México que siga con la investigación. La Fiscalía pide toda la información y hace su propio peritaje y se encuentra que fue un feminicidio. De ahí la fiscal, de manera muy valiente, hace una denuncia contra el fiscal de Morelos y un juez lo encuentra culpable y hay una orden de aprehensión. El tema es que el fiscal pues tenía un fuero
federal es desaforado por el Congreso de la Unión y después la Corte dice que requiere ser desaforado también por el Congreso de Morelos, porque fue detenido el fiscal y con varios amparos sale libre, y después se dice que tiene que haber también un desafuero por parte del Congreso de Morelos. Ayer finalmente fue desaforado, hoy tiene otros amparos. Y la gobernadora Margarita, que es una mujer de primera, envía su terna y ayer mismo ya Morelos afortunadamente tiene un nuevo fiscal. Entonces esa es una reforma constitucional, la protección del maíz criollo de México para prohibir la siembra de maíz transgénico. Las otras reformas son una pequeña reforma que tiene que ver con la Ley Nacional para quitar trámites y contra la corrupción. Hay otras 2 reformas que son las que presenté el 5 de febrero, no reelección y en contra del nepotismo. Esencialmente son las reformas constitucionales. Fíjense, estamos en 3.59. Aumentó el empleo en enero también, y también aumenta el salario mínimo. Recuerden que hubo un aumento del 12% en el salario mínimo, y también aumenta el salario medio, como tú bien reportas, casi 8%. Eso es producto de la Cuarta Transformación, del modelo de desarrollo económico que inició el presidente López Obrador y que nosotros estamos dando continuidad con su propia fortaleza. Somos el país que hoy tiene menos desempleo. La honestidad y la transformación dan resultados. Con todo respeto para Sergio Sarmiento, que dice que el desarrollo de los semiconductores no se va a dar por un decreto de la presidenta, por una orden de arriba, y que solamente muy pocos países en el mundo tienen desarrollo en semiconductores. Los científicos mexicanos, las científicas mexicanas, que además me da mucho orgullo porque yo estudié física y aquí había 2 doctoras en física ayer, son de primera y tienen todo el potencial para desarrollar proyectos científicos de primer nivel. Requieren su maduración tecnológica, sí, pero que ahora resulta que los científicos mexicanos, las científicas mexicanas no pueden producir un pequeño vehículo, no pueden generar la creatividad necesaria para nuevos diseños de semiconductores en el mundo. Pues claro que sí. México tiene científicos y científicas de primer nivel, que estamos trabajando con los gasolineros de manera voluntaria, establecer un precio máximo de la venta de combustible. Pero, por ejemplo, si Pemex vende a 22 pesos o a 21 pesos a las franquicias a quien le vende el combustible, porque desde hace muchísimo tiempo Pemex produce la gasolina, la distribuye, y las gasolineras que dicen Pemex en realidad son empresas privadas que son franquicias de Pemex. Entonces, si Pemex vende la gasolina en una terminal 22 pesos ya con los impuestos y se vende en la gasolinera en 26, pues evidentemente el franquiciatario o la franquicia está sacando demasiado por litro. Pero ¿qué tal si lo vende a 19? Algo está extraño, ¿no? Entonces ahí también están trabajando Profeco, ASEA, la Secretaría de Energía, y esto nos va a dar pues mucha información. 10.964 personas desde el 20 de enero, 8.425 mexicanas y mexicanos y 2.539 de otras nacionalidades. Han salido vuelos de México hacia Honduras, ayer salió un vuelo, también van en transporte terrestre, es voluntario, recuerden, siempre es voluntario, si así lo quieren, les acompañamos para que puedan ir a sus países de origen. No estoy de acuerdo en prohibir, estoy de acuerdo en la concientización, en la educación, en abrir nuevas formas de corridos tumbados que no tengan nada que ver con enaltecer la violencia, las drogas o la discriminación a las mujeres. Vamos a hacer un festival de música mexicana, entre ellos el corrido tumbado, pero con otras letras, que reivindiquemos pues otras cosas distintas, el amor, la paz, la felicidad, el desamor, todo lo que queremos de la música mexicana, pero que no sea el enaltecimiento de la violencia. La Suprema Corte está violando la Constitución. La Suprema Corte es la que supuestamente
es la última instancia de defensa de la Constitución. Pero la Constitución es clarísima en la reforma al Poder Judicial y también es clarísima en el sentido de que el amparo no procede en el caso de cambios constitucionales. Entonces, como muchos ministros y ministras de la Corte no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, entonces su opinión personal la transfieren a querer boicotear la elección, pero no tienen razón. Entonces, afortunadamente, pues ya en septiembre entra una nueva Corte y un nuevo Poder Judicial que va a ser elegido por el pueblo, que es lo mejor que nos puede pasar, la verdad. ¿Por qué le dan un amparo en estos días al fiscal de Morelos? ¿Por qué liberan delincuentes? ¿Dónde está el Poder Judicial en México defendiendo la Constitución y defendiendo a las y a los mexicanos? Entonces, la elección al Poder Judicial se va a hacer, y se va a hacer porque el tribunal así lo determinó, electoral, y el Instituto Nacional Electoral. 2004 fue una de las políticas más irresponsables de producción petrolera en el país. Fox decidió que iba a vender el petróleo a los Estados Unidos, sobreexplotó el yacimiento de Cantarell, inyectando nitrógeno, contaminando el yacimiento, cosa que hoy tenemos problemas por el gas que está contaminado con nitrógeno, una política de extracción excesiva que además dio cantidad de excedentes petroleros que no supimos dónde se quedaron. Calderón siguió lo mismo, ya no llegó a 3.4, pero cercano, estaba a $100 el barril. Por eso siempre pregunto, ¿de qué se acuerdan que hizo Calderón? ¿Alguna obra pública así, pero excepcional, con la cantidad de excedentes petroleros que tuvieron? Una política muy irresponsable de sobreexplotación de un yacimiento que le dio muchísima riqueza al país y que por sobreexplotar, por la forma en que sobreexplotaron, se lo acabaron muy rápido, no permitiendo que petróleo que todavía pudiera estar produciendo a la fecha pudiera haberse mantenido por mucho más tiempo, ¿no? Porque cuando un yacimiento lo sobreexplotas, hay una parte del petróleo que después ya no, es mucho más difícil y costoso extraerlo. El presidente López Obrador planteó un límite de producción de 1.8 millones de barriles diarios, que es el mismo límite que nosotros estamos planteando. 1. Las leyes secundarias del sector eléctrico abren la puerta a la inversión privada. ¡Mentira! El sector privado ya participaba en el sector eléctrico nacional. La reforma energética y sus leyes secundarias garantizan la prevalencia de la CFE y Pemex sobre las empresas privadas. 2. Aeronave estadounidense sobrevoló el Golfo de California en territorio mexicano soberano. Hoy causó polémica que un avión espía de los Estados Unidos sobrevoló el Golfo de California, entre Sinaloa y Baja California. ¡Mentira! La Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que la detección de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ocurrió a 83 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, fuera del espacio aéreo mexicano sobre aguas internacionales. 3. Carreteras a México congestionadas por las deportaciones masivas en Estados Unidos. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales corresponde al 21 de diciembre en el contexto de las fiestas decembrinas de 2024 y fue grabado casi un mes antes del inicio de las deportaciones de migrantes en Estados Unidos. 4. Vehículos militares estadounidenses patrullando la frontera entre México y Estados Unidos. ¡Mentira! El video, que cuenta con casi 1 millón de reproducciones en la red social X, fue generado con inteligencia artificial. 5. Los nuevos miembros del Poder Judicial fueron elegidos en una tómbola. ¡Mentira! El proceso de insaculación está previsto en el artículo 96 de la Constitución como método para depurar el listado de los aspirantes mejor evaluados para contender en la elección judicial del 1 de junio de 2025.